Ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos... Y así tomó juramento el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab. Pero, ¿qué ocurre con la difícil situación que vive Venezuela y con las sanciones internacionales que fueron anunciadas para evitar que esto ocurriera, que se diera una Asamblea Nacional Constituyente, que se diera, en este caso, la destitución de la fiscal Ortega y el que ahora el anterior defensor del pueblo sea el fiscal de ese país? Me acompaña en nuestros estudios Michael Shifter, es presidente del Diálogo Interamericano. Ha estado siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Venezuela. Gracias, Michael, por acompañarnos hoy. Primero, la situación que vive Venezuela sigue siendo compleja y avanza esta Asamblea Nacional Constituyente. Existe la Asamblea Nacional cuyo objetivo de esta asamblea es reemplazar, pero había sanciones. El presidente Maduro fue incluido en la lista de Estados Unidos de personas que considera violan los derechos humanos. Un número importante de integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, de funcionarios del gobierno, la sanción de Mercosur, pero todo sigue avanzando. ¿Las sanciones no tienen efecto? ¿Venezuela está blindada contra estas sanciones? Bueno, yo creo que hasta ahora, Juan Carlos, no hay ninguna señal, indicación que ha tenido un impacto. Eso no quiere decir que con el tiempo puede haber un impacto sobre esas personas. Son sanciones individuales. Pero yo creo que obviamente tiene sus valores congelados y hay otros castigos para esas personas, pero no afecta lo que es de fondo en Venezuela, que es la economía petrolera. En este momento hay revisión de posibles opciones para aplicar sanciones más económicas que tendrían un impacto mucho mayor en la economía, pero tiene sus pros y sus contras y yo creo que están debatiendo esto. Para hasta ahora, estas sanciones individuales a gente muy alto, funcionarios muy altos en el gobierno, incluyendo el presidente Maduro, creo que no hay ninguna señal que ha tenido un impacto. Y aquí la pregunta tiene que ver con que uno ve, por ejemplo, Corea del Norte está bajo sanciones. Corea del Norte acaba de recibir nuevas sanciones del Consejo de Seguridad, pero ha seguido desarrollando su programa nuclear. Las sanciones internacionales, sin equiparar a Venezuela con Corea del Norte, son dos países muy diferentes, pero las sanciones internacionales son más cuestión de diplomacia y de tiempo que de la expectativa que puede tener el ciudadano común que dice, si la OEA interviene, esto cambia, si Estados Unidos sanciona, esto cambia. No es tan sencillo. Sí, bueno, efectivamente Maduro está con el presidente de Corea, de Corea del Norte y también con Siria y Zimbabue. Son los 4 jefes de estados que tienen sanciones y los 4 están en poder todavía. Entonces, yo creo que ese escenario más preocupante y más pesimista en Venezuela, que bueno, no importa que haya este tipo de sanciones, la gente, la respuesta un poco va a ser, bueno, vamos a mantenernos en poder, no vamos a responder a esas sanciones y vamos a utilizar los recursos que tenemos. En el caso de Venezuela, tiene petróleo todavía, a pesar de que la producción ha bajado mucho y la economía está en una crisis muy profunda, es suficiente para mantener a los gobernantes en poder, a pesar de que puede sufrir mucho el pueblo venezolano que está sufriendo, puede salir del país. Pero yo creo que ese es, a mi juicio, el escenario más pesimista que la respuesta de Maduro, que se ve los 3 otros jefes de Estado en poder en el mundo muy aislado, pero a pesar de estar totalmente aislado, mantiene el poder. Y el tema del petróleo, una sanción a Venezuela, si Estados Unidos decide suspender la importación de petróleo a Estados Unidos, el impacto no es solo para Venezuela, también es para Estados Unidos y para el mercado internacional del petróleo. ¿Eso lo piensan los gobiernos en el momento de tomar decisiones de este tipo? Bueno, así es. Yo creo que es una decisión muy compleja, muy complicada, porque el petróleo es lo que vive Venezuela, es el pilar
del gobierno de Maduro. Sin petróleo no funciona la economía, y el mercado de Estados Unidos es fundamental para Venezuela. Pero tiene sus posibles problemas. Puede agravar la situación humanitaria, que ya está muy dramática y trágica en Venezuela. También puede resultar en subida de precio de petróleo en el mercado de Estados Unidos. Y también creo que va a ser muy mal visto por los socios de Estados Unidos, que ahora está trabajando de manera conjuntamente para presionar, aumentar la presión sobre Maduro. Creo que nuestros aliados en Estados Unidos no va a compartir las sanciones económicas al sector petrolero. Entonces, es complejo, es difícil para saber. A mi juicio, no funcionaría y tendría un efecto negativo sobre la gente que ya está sufriendo en Venezuela. Hay voces, Michael, como por ejemplo el expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe, que hablan de una intervención militar. Fuentes diplomáticas estadounidenses en esta capital descartan esa posibilidad por completo. Dicen, esto no se va a resolver por la fuerza. ¿Pero ese es un escenario factible? Bueno, yo creo que ha dicho la Casa Blanca, todas las opciones están sobre la mesa. Está considerando todo. Creo que esto sería realmente un grave error. No creo que debe pasar, no creo que va a pasar, pero creo que la Casa Blanca obviamente está buscando cómo asumir una línea más dura con respecto a Venezuela, y un posible escenario en Venezuela obviamente es lo que pasa con las Fuerzas Armadas, que por un momento está con Maduro, pero hay divisiones, hay fracturas, y la apuesta de la política de Estados Unidos de las sanciones individuales es que podría generar divisiones en las Fuerzas Armadas y así crear condiciones para un cambio de gobierno. También posible que haya una intervención militar por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso no se puede descartar. Pero lo que sí dicen fuentes estadounidenses es que el problema de Venezuela lo van a resolver los venezolanos con apoyo extranjero, pero no con intervención directa. Muchas gracias, Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, acompañándonos en esta edición de Directo USA.